¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:03 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 12 de diciembre del año 2017 y como todas las mañanas quiero saludar de manera muy especial a quienes a esta hora están ya escuchando la radio a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen en alguna de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio y que están ya también transmitiendo en vivo y en directo el programa. Muchas gracias a ellas por esta posibilidad que nos dan de llegar también a sus audiencias. Muchísimas gracias también a los canales de televisión que cogen la señal y que la transmiten más adelante a través de sus canales, de sus frecuencias. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Hay varias posibilidades por esta vía para poder ubicarnos. Una de ellas está, por supuesto, en la página web de IDL Radio. Ahí nos pueden ubicar, nos pueden escuchar, también nos pueden ver y también nos pueden ubicar en la página web de RBC Radio, RBC Online. Ahí nos pueden encontrar y escuchar y seguir como muy amablemente hacen todos los días. Y si tienen, digamos, la posibilidad de escucharnos o seguirnos a través de las redes sociales, pues el Facebook es una muy buena alternativa. Ahí usted nos puede encontrar, nos puede escuchar, nos puede ver, pero también puede comentar con nosotros y hacernos llegar su opinión, su sugerencia, que nosotros con mucho interés, con mucha cordialidad, con mucho respeto y responsabilidad vamos a recoger para incorporar en nuestros comentarios, en nuestras entrevistas y por cierto para fortalecer este modesto espacio que está hecho para ustedes. Lo hacemos con mucho cariño y con esfuerzo para que usted tenga aquí una alternativa todos los días para matizar o para profundizar aquellos temas que seguramente a usted le importan, a usted le interesan, a usted le preocupan como a nosotros, y hay varias cosas en ese sentido que están pasando en el país que hay que ver con particular preocupación. Son las 7:05 de la mañana. También hay una otra posibilidad, no para escucharnos por ahí, pero sí para poder escribirnos, hacernos llegar su punto de vista. Usted nos puede escribir a un teléfono que está habilitado con WhatsApp para que usted todas las mañanas nos pueda hacer llegar sus comentarios. Es el 9975748815, 9975748815. Ese es el teléfono, pero ese teléfono está habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Es decir, en otro horario no es posible, solo en el horario del programa háganos llegar su comentario a través de esa vía que para nosotros también es muy útil en el quehacer cotidiano que tenemos para sacar adelante este, como decía, programa. Bueno, vamos a comentar algunas de las cosas que ayer se han producido. Ayer el expresidente Alan García se presentó en la comisión Lavallato. Llegábamos, eran como las 9 de la mañana y llegó el expresidente, digamos, escoltado por su guardia y su defensa política, por varios de los congresistas o algunos de los congresistas que en este momento se desempeñan en el Parlamento, pero también fue acompañado por algunos otros dirigentes del partido aprista. Y antes de que entrara a la comisión se produjo un incidente que es bueno comentar, que es bueno resaltar, y tiene que ver con el manejo y el funcionamiento de la propia comisión. Y a mí me parece que era relevante lo que ahí se planteó para discutir, pero por la mayoría, digamos, que se hace cuando se juntan los fujimoristas con sus aliados, que son del APRA, y las ausencias muy curiosas y particulares de algunos parlamentarios en una sesión tan importante, pues desestiman este pedido para, digamos, enmarcar a la impunidad como la manera idónea para que, en este caso, algunos funcionarios, algunos políticos, algunos congresistas, sobre todo si tienen la suerte de participar del grupo mayoritario en el Congreso, es decir, del fujimorismo, pues finalmente tienen ya garantizado. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Y era una cuestión previa, y es que el congresista Gino Costa, que es congresista del partido de gobierno de Peruanos por el Cambio, hizo un planteamiento que a mí me pareció del todo acertado y me pareció pertinente.
Dijo, señora presidenta, le dijo a la señora Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lavallato, le dijo, sería bueno que usted pueda informar algo que la verdad ha llamado la atención y nos ha llamado a mucha preocupación, y tiene que ver con la participación que usted tuvo en este allanamiento dispuesto por un juez y pedido por un fiscal, por lo tanto revestido de legalidad, que se hizo a los locales de Fuerza Popular. Pero no solo en tanto fue o participó o desarrolló algunos, o fue parte de algunos acontecimientos que después se han podido ver al detalle a través de la televisión, sino que además usted mintió, porque lo que usted dijo, señora Rosa Bartra, es que solo llegó porque tenía prevista o convocada una reunión en el local de Surco, o sea, en el local de Morochucos de Fuerza Popular, fue a esa reunión, se encontró con una diligencia, simplemente vio de qué se trataba y se retiró. Y entonces el congresista Gino Costa le dijo, eso es lo que usted declaró, pero los hechos y lo que hemos podido ver a través de los programas periodísticos del fin de semana es que eso no fue así. Usted no fue a ninguna reunión, usted llegó a medio de la diligencia, entró, se presentó, dijo que era congresista, dio su DNI, participó de la diligencia, empezó a grabar y filmar a todos los policías, o algunos de los policías que estaban desarrollando las actividades a mando de un fiscal que tenía, como digo, autorización de un juez para hacer ese allanamiento. Por lo tanto, el hecho y la mentira, es decir, el no haber dicho exactamente lo que sucedió, pues debería en esta comisión, dijo Gino Costa, pues plantear por lo menos una cuestión de orden y decir que usted informe y que diga qué exactamente pasó. Pero ¿qué sucedió en ese momento? La señora Rosa Bartra, que digamos es un personaje muy particular en la escena fujimorista de hoy, porque tiene, digamos, unas formas y unos modos que pueden a uno terminar confundiéndolo, pero tiene una dureza tremenda. No por, digamos, no es gratis que sea una asesorada de Marta Chávez, de quien creo ha aprendido varias de las cosas que hoy está como alumna diligente llevando a la práctica. Primero, que ninguneó a Gino Costa y le dijo, mire señor, esta no es la comisión donde se tiene que discutir este tema, si usted quiere que yo explique, pídalo formalmente, pídalo a otra comisión si quiere que me vaya, pero la verdad no podemos, digamos, no lo dijo en esos términos, pero eso quiso dar a entender, no nos haga perder tiempo en un asunto que para nosotros es insignificante. Y claro, en ese momento, por la alianza que claramente han establecido entre el fujimorismo y el APRA para salvar a Keiko Fujimori y a Alan García, pues Mauricio Mulder saltó inmediatamente y dijo que, bueno, si bien es cierto lo que Gino Costa planteaba, podría ser, pero que debería ser al final de la sesión, porque en ese momento no era pertinente y por lo tanto deberían ya hacer entrar al compañero jefe, al patrón, para que pueda finalmente dar sus declaraciones o ser interrogado en el marco de las investigaciones que esta comisión hace sobre la corrupción peruano-brasileña, en tanto hay algunos hechos que se produjeron en el gobierno de Alan García, o en el segundo gobierno de Alan García. Entonces la señora Rosa Bartra vio que Mulder le tiró el salvavidas, de ahí cogió el argumento y finalmente desestimaron la posibilidad de seguir ahondando, no frente a una denuncia que hacía Gino Costa, sino frente al pedido de un informe, que en las comisiones es por donde se comienza cada vez que hay, por supuesto, algún incidente que pueda ser grave o dar cuenta de un hecho que inclusive puede generar o producir un conflicto grave de intereses. Es decir, la presidenta de la comisión, Lavallato, que se supone es la que debería garantizar no solo el buen funcionamiento de la comisión, sino que en la medida de lo posible tratar a todos por igual, se va a meterse en un allanamiento de un local que ha pedido un fiscal y ha autorizado un juez y que tiene que ver con su lideresa y que tiene que ver con su partido. ¿Qué autonomía, qué independencia, qué garantía puede dar una persona con ese comportamiento? Yo no solo creo que no debería haber dado una explicación, sino que no debería seguir siendo presidenta de esta comisión. Pero como estamos en un congreso donde el fujimorismo manda en su alianza con el APRA y, digamos, otros que terminan con su actitud sumándose a esa manera de hacer las cosas, pues terminan desestimando un hecho que a mí me parecía desde todo punto de vista legítimo. ¿Qué pasó después? Dijo la congresista Rosa Bartra, bueno, votemos esto que ha dicho el señor Gino Costa, levanten la mano los que creen que yo tengo que dar una explicación.
Gino Costa levantó la mano, el único. Levanten la mano los que no. Y levantó ella, levantó la señora Beteta, el señor Mulder y el señor Jorge Castro, que ayer estuvo aquí en nuestros estudios conversando con nosotros y que ha sido muy criticado en las redes sociales por la manera como se desenvuelve. Y claro, yo lo único que tengo que decir en relación a eso, yo no me hago cargo de lo que él dice, es lo que es. Ese es el congresista Jorge Castro, eso es lo que piensa, así es como se desarrolla. Usted saque sus propias conclusiones. Pero el señor se abstuvo, ni siquiera votó en contra. Su argumento acá fue por delicadeza, para que no crean que él quiere ser presidente. Pero, digamos, parecería que no está tan interesado tampoco de que algunas cosas, más allá de lo que él pueda decir, cambien de manera sustantiva en el manejo de esta comisión, e inclusive en el manejo del Congreso, a donde el Frente Amplio en muchas ocasiones ha estado también muy cercano al fujimorismo, lo que termina siendo, la verdad, bastante incomprensible. Pero como aquí marca la pauta la Realpolitik, pues en fin, están enteramente vinculados a aquello que, aunque sea en cuentagotas, les pueda en algo beneficiar. Pero esa es una historia que ayer ha tenido este capítulo. ¿Y quiénes no estuvieron? ¡Oh, qué casualidad! El señor Víctor Andrés García Belaúnde, que estaba de viaje en un momento en el que no solo debía haber participado, sino debería haber descargado todas esas dudas y esas cuestiones que tiene en la cabeza y los documentos para tratar de preguntarle a la señora Alan García algunas cosas que puedan ser importantes o fundamentales para esclarecer aquellos casos de corrupción que se produjeron ahí en este gobierno, pero no estuvo. Y la señora Marisol Espinosa, que ya nadie recuerda, fue vicepresidenta de Ollanta Humala y que dijo en su momento que fue víctima severa de la pareja presidencial y que por eso se alejó bastante convenientemente hacia el final del mandato de ese gobierno, y de ahí, lejos de mantener ese ímpetu por, digamos, distanciarse de los hechos y darse un respiro para evaluar a la distancia su papel, su comportamiento y el que tuvo dentro del gobierno de Ollanta Humala, decidió saltar, ¿no es cierto?, hacia Alianza para el Progreso, y ahí a las justas logró conseguir los votos para entrar al Congreso de la República. Tampoco estaba el día de ayer. Hubiera sido bien interesante que estos dos congresistas estén. Entonces, lo que hubo ayer fue eso. Entonces, no van a investigar a la señora, ni siquiera escuchar un informe, pedir un informe a Rosa Bartra en la Comisión Lavallato. Entonces, como la señora Rosa Bartra dijo que, bueno, esa no era la instancia y que lo plantee y lo presente en otro lugar, pues se pidió, y el congresista Johnny Lescano de Acción Popular lo hizo, este caso a la Comisión de Ética, donde correspondería, pero no solo por Rosa Bartra, sino por el señor Becerril, sino por la señora Luz Salgado y todos aquellos que participaron en la diligencia de allanamiento que dispuso el Poder Judicial y que había pedido previamente el Ministerio Público. Pero la verdad, ahí, como sabemos, no pasó absolutamente nada. El presidente de esa comisión, que no sé su nombre, la verdad, pero sé que es un fujimorista muy, digamos, diligente, decidió sencillamente liquidar cualquier posibilidad de investigar este hecho y terminaron diciendo que, o determinando que esto no es un asunto que la Comisión de Ética tenga que ver. ¿Y cuál es el argumento? El mismo que el señor Becerril y en varios otros momentos ha mencionado, y tiene que ver con, aquí la mayoría manda, y la mayoría ha dicho que no se debe investigar ese caso y se acabó y se cerró. Es decir, hoy día, bajo el argumento de que están allanando mi casa porque se ve un partido, pueden ir congresistas a atarantar o buscar atarantar a un fiscal para que no haga bien su trabajo, además ejerciendo y haciendo abuso de su poder, buscando intimidar con frases y dichos que ahora mismo vamos a comentar, por supuesto. Ese es el fujimorismo en su alianza con ENAPRA y con algunos que, digamos, por esas casualidades, porque la visita a Alan García estaba programada desde hace bastante tiempo. Es decir, ¿qué es más importante que eso para congresistas que ayer por algún motivo no llegaron? Bueno, la verdad que puede ser parte también de esta idea que tienen algunos parlamentarios, que es mejor que las cosas ya tengan un desenlace dramático para ver si sus candidatos a la presidencia tienen alguna vigencia y ganan este proceso electoral, lo que, como he dicho en varias oportunidades, es tremendamente peligroso y tremendamente irresponsable. Pero para que usted no crea que yo estoy exagerando sobre las amenazas y los dichos de los fujimoristas al fiscal, vamos a recordar, y ustedes dirán, ustedes sacarán su propia cuenta de que
¿Esto es o no, constituye o no una amenaza contra fiscales que están haciendo su trabajo? A alguien le puede no gustar, le puede parecer que no era lo que correspondía. Sí, cada uno puede pensarlo, pero lo que no puedes hacer es, si hay un mandato judicial dado por el juez Concepción Carhuancho, que los fujimoristas aplaudían y aplaudían cuando daba o dictaminaba en otros casos en contra de otros personajes, pues ahora no pueden decir que es una venganza y que están persiguiendo a los pobres fujimoristas que nada de poder tienen. Entonces, ese es el problema. Y vamos a escuchar si esto, que es una amenaza. Vamos a escuchar primero lo que la señora Luz Salgado, que además fue presidenta del Congreso de la República, y ayer estaba revisando algunos videos en la salita del CIN con Vladimiro Montesinos, con Alex Curi, con Absalón Vázquez, comentando de las maneras como deberían desarrollar algunos actos políticos para perjudicar a los opositores de Fujimori, y cómo también Montesinos alardeaba dentro de ellos, tiene la posibilidad de manejar las cuestiones judiciales para beneficio, por supuesto, de Alberto Fujimori, que es el jefe de todos ellos, o lo fue en ese momento y ahora como que lo quieren dejar de lado. Y la señora Luz Salgado no se mostraba tan enfurecida, tan ofuscada, tan mortificada porque el Poder Judicial estaba siendo manipulado por Montesinos, sino más bien hay una escena donde la señora Luz Salgado inclusive sabe y da cuenta de que hay cámaras que Montesinos ha puesto y le dice: ¿dónde están las cámaras, Vladimiro? Y hacen bromas y se ríe. Esa señora ahora va, y con el peso que tiene, porque claro, tienen muchos congresistas en el Parlamento, quiere atarantar a un fiscal, pero se chocó con una pared, porque se encontró con un fiscal como José Domingo Pérez, que le dijo: mire señora, usted vaya a gritarle a sabe y a usted quién, aquí no va a venir a hacerme nada. Y pidió que se pusiera en el acta una clara amenaza que hoy día vamos a escuchar. Esa amenaza desde mi punto de vista, pero me gustaría que usted también pueda, a través del Facebook, inmediatamente decir si le parece que eso es una amenaza contra un fiscal o no. Vamos a escuchar esta escena, ojalá que se escuche bien para que ustedes puedan captar lo que le dice Luz Salgado al fiscal en ese momento y cómo el fiscal reacciona. Vamos a escuchar. Una diligencia. Sí, pero es un partido político, mi estimado, no se está metiendo usted con cualquier. Bueno, espero que entonces tiene que tener la información. El acta, por favor, el acta 949, la señora congresista me ha señalado, por favor, si me da usted, me ha señalado que no sé con quién me meto en este momento. 949, por favor, que venga el suboficial que está redactando el acta, por favor. Bueno, ahí está José Domingo Pérez. ¿Cómo no? La señora viene y le dice: esto no es cualquier cosa, usted no sabe con quién se está metiendo. Y esa es la frase que Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, que cree que es presidenta, pero no es presidenta, que salió, recordarán ustedes, cuando nombraron a José Domingo Pérez. Como no lo pueden controlar, quieren sacar del cargo a Pablo Sánchez. Entonces, cuando pusieron a José Domingo Pérez, recordarán ustedes esa conferencia cuando salió con toda la bancada y dijo: no saben con quién se han metido, nosotros vamos a defendernos como sea. Y ahí está la señora Luz Salgado repitiendo el argumento, pero además actuando con prepotencia. Pero al frente de un fiscal que dice: señor, anote esto, aquí la señora me viene a amenazar, póngalo ahí para que sepan ustedes efectivamente con quién estamos tratando. Ahí está. ¿Es o no? Dígalo usted a través del Facebook mientras yo voy comentando estos temas, si es que eso constituye o no una amenaza contra un fiscal honesto que está haciendo las cosas como corresponde. Es tan así que las cosas que está haciendo se enmarcan en la ley que el juez Concepción Carhuancho autorizó, y ayer esto se produjo, el allanamiento de 2 viviendas, una en Lima y otra en San Martín, en la región San Martín, de 2 personas que al parecer pusieron su nombre, pero no donaron las cantidades que aparecen en los registros que Fuerza Popular ha presentado, tanto a la OMPE como al Ministerio Público. Entonces, todo esto está en el marco de lo que, dentro del juego democrático y de las atribuciones que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público, se puede hacer en base a elementos que sostienen una medida de esa naturaleza. No es que a Concepción Carhuancho, a Richard Concepción Carhuancho, como dice el señor Salaverry, le han sorprendido, le han mentido. Entonces, hace unos meses el señor Concepción Carhuancho era, digamos, el sumum de la honestidad, la diligencia, y era, digamos, el mejor juez, era el hombre del año
¿no es cierto? Inclusive se iba a decir así, es el hombre del año, hay que darle su premio. Ahora resulta que es un pobre pelele, que le han engañado, que no sabe lo que está haciendo y que eso lo ha firmado. Para que vean ustedes los niveles de razonamiento de un fujimorismo que cuando está en apuros actúa de esta manera. Pero también, si uno quiere seguir escuchando, y usted dirá a través del Facebook si es que esto es o no, o a través del WhatsApp, una atentado, una amenaza contra el trabajo que está haciendo un fiscal, vamos a escuchar al señor Becerril, que, digamos, cuando yo lo veo en estas escenas, solo son comparables con aquellas cuando era jefe de seguridad de una empresa azucarera y se dedicaba a desalojar, digamos, o a tratar terrenos, en fin, estas cosas, donde parece que ha encontrado las maneras, los usos y costumbres que ha llevado a la política y claro, en un país tan precario ha terminado pues funcionándole, ¿no es cierto? Porque todo el mundo escucha a Becerril y se asusta, porque efectivamente es un personaje que no tiene ningún miramiento, que no tiene ninguna tope, ningún límite, insulta, agrede, ha dicho que el fiscal de la nación es parte de una nación criminal, porque claro, además está protegido por la inmunidad parlamentaria. Pero esto es lo que hizo el señor Becerril en medio de una diligencia. Diga usted si es una amenaza o no. Los fundamentos han sido entregados en la resolución escrita de la persona que se identificó como representante de este tribunal, el cual lo tiene en este acto de inicio. Está contenido en el documento el cual se le ha entregado. Si usted me permite, voy a continuar porque tenemos que completar lo que es la diligencia del registro domiciliario correspondiente. ¿Me parece bien? Si ha entrado sin nuestro parecer, me pregunto usted si les parece bien. Vamos a continuar entonces. Dice, si ha entrado sin nuestro parecer. Digamos, ¿cómo que sin nuestro parecer? Bueno, el señor, aparte de desalojadores, como ustedes saben, químico farmacéutico, con respecto a todos los químicos farmacéuticos, entonces esa combinación hace que, digamos, al señor se le puede preguntar, pues, si es mejor, digamos, una inyección o pastilla, ¿no es cierto? Me imagino. Pero en estas cosas, lo que el señor está haciendo es buscando obstruir la justicia. Le dice, no ha sido consultado nuestro parecer, o sea, no estamos de acuerdo que usted venga, y a quién le importa, y tienen un fiscal firme, pero además que explica, dice, mire señor, eso está contenido en la resolución, ahí están los argumentos, ustedes lean, no hay ningún problema, y claro, mantiene la serenidad frente a la bravuconada de estos personajes que lo que buscan es atarantarlo, y como no logran hacerlo, entonces salen, ¿no es cierto?, y afuera tienen una portátil y empiezan a avivar arengas insultando a los fiscales, al fiscal de la nación, y buscando con eso generar un ambiente político enrarecido, totalmente convulsionado, tumultuoso, para que los fiscales empiecen a asustarse. Pero ¿qué cosa logran? Que el fiscal siga pidiendo al juez, el juez le da autorización y así van a ir avanzando. Ahora, ¿qué pasaría? Imagínense ustedes si el fiscal en algún momento dice, ¿saben qué? Hemos recogido elementos, la señora Keiko Fujimori no ha colaborado lo suficiente, vamos a pedir una prisión preventiva para Keiko Fujimori. ¿Qué creen que podría hacer el fujimorismo? Adelantan el golpe de Estado y la vacancia, por supuesto, para tratar de jalar la alfombra, tirar, digamos, todas las fichas y empezar a mover la baraja nuevamente. Entonces, eso es lo que el fujimorismo hace. Dígame usted si eso es o no, desde su punto de vista, del mi modesto punto de vista, claramente es un atentado que muestra cómo son de bravucones estos cuando la justicia actúa en el sentido contrario a lo que a ellos les gustaría. Son las 7:26 de la mañana. Tengo unos minutitos todavía, por favor, si me permiten, porque quiero salir de este tema y a esa señora Rosa Bartra, que ha ido y ha tenido un comportamiento parecido y sobre todo ha mentido, ¿no es cierto?, diciendo que ella solo fue una reunión que tenía convocada y se encontró con una diligencia, se metió un ratito y se fue. Eso no es verdad, se quedó, firmó, se presentó, entregó y llega y dice, congresista Rosa Bartra. Y el fiscal hace bien y le dice, sí señora, disculpe su DNI por favor para poderla identificar. Y le identifican y ponen el registro, en el registro además su nombre. Salgamos de ese tema, ahí sí están los fujimoristas, o sea, blindan a esta gente, pero cuando son los opositores políticos sí, sanción severa en la Comisión de Ética, que es, y se ha convertido en los últimos tiempos, también en un escenario de impunidad por un lado, pero otro lado un escenario para destrozar y liquidar a los enemigos políticos en el Parlamento de la República. Pero vayamos a la sesión de Alan García el día de ayer.
Más adelante va a venir Sergio Tejada a conversar con nosotros, una persona que, como ustedes saben, conoce bastante bien al expresidente porque lo investigó. Y el presidente de la República ayer, el expresidente de la República, Alan García, ha dicho que él es un gran colaborador con la justicia. Yo quisiera que podamos escuchar lo que dijo Alan García sobre PPK, sobre Pedro Pablo Kuczynski, que esa es una historia que voy a contar más adelante también, que está el presidente en apuros, y más adelante va a venir a conversar con nosotros Fernando Rospigliosi, que ha escrito un muy buen artículo el fin de semana diciendo, oye, están próximos a cortarle la cabeza a este señor, le están pidiendo que renuncie o lo van a renunciar o lo van a votar, y el presidente nadísima se da cuenta de que está en condición de holograma, de fantasma, por Palacio de Gobierno. Nadie lo ve, y cuando lo ve está simplemente riéndose, cree que es una broma. Está en riesgo su propia presidencia y el señor no termina siendo notificado. Entonces se va a radioprogramas, a una entrevista, y cree que con eso ya resolvió todo, ¿no? Para que vean ustedes el problema serio que tiene. Pero, ¿qué dijo el señor Alan García, super colaborador con la justicia, sobre lo que debería hacer el presidente Kuczynski? O mejor dicho, ¿qué haría él? Dios nos libre, por favor, que eso vuelva a suceder si fuera presidente en este momento. Vamos a escuchar qué dijo el día de ayer. Pero yo vengo a decirles, documentada y probadamente, nada me involucra. Entiendo muy bien que mis adversarios no lo aceptan, que les duele aceptar que haya un presidente que no se vende, que no se pone al servicio de una empresa. Esto que acaba de decir usted, de que todo funcionario tiene que acudir a las citaciones del Congreso, ¿es también un mensaje para el presidente de la República? Yo no le doy lecciones a nadie, pero si me tocara a mí ser presidente en este momento y tuviera que responder por algo, estén seguros que asistiría. Si fuera presidente, claro, con el 6% es bien difícil, ¿no es cierto? Con el 6% es bien difícil, pero el señor García dice que acudiría. ¿Qué pasó cuando lo investigaban en la comisión? Y Sergio Tejada lo va a recordar seguramente cuando venga, en la mega comisión que investigaba la corrupción en el gobierno de Alan García. Dijo que estaba mal citado, que no le decían por qué delitos, que no le daban los hechos, que no le pudieron, que su abogado no pudo participar, en fin, buscó todos los pretextos que usted se puede imaginar para sencillamente no colaborar con la comisión. Y después empapeló a la comisión. Esto llegó inclusive al Poder Judicial, y en el Poder Judicial logró, porque digamos había uno de los 3 magistrados que terminó votando por Alan García, que tenía mucha cercanía, por lo menos sus familiares, con el APRA, terminaron inclinando la balanza para que se anule toda la comisión o la mega comisión que investigaba los actos de corrupción del gobierno de García y que no se pueda utilizar. Ese es el señor que hoy le pide al presidente Kuczynski que acuda a la comisión. Dice, si yo fuera él, acudiría, por supuesto. Claro, ¿y por qué cuando la mega comisión lo citaba, buscaba cualquier pretexto? Inclusive llegó a decir que él no era llorón y que no iba a presentar nunca acciones de amparo, que él se iba a defender. ¿Y qué cosa es lo que hizo? Presentar una acción de amparo que finalmente ganó, y terminaron borrando absolutamente todo lo que decía o estaba vinculado a Alan García de las investigaciones que hizo la comisión que correctamente dirigió el señor Sergio Tejada, que va a venir un ratito a conversar con nosotros. Así que el señor Alan García dice que él colaboraría. Pero vamos a seguir rapidito repasando lo que dijo Alan García el día de ayer. Ya no son ratas ahora los que, digamos, delinquen o cometen actos de corrupción en su gobierno. Ahora son, digamos, felones, y así se refirió a esos felones. Nunca se hace cargo de lo suyo. Es decir, cuando él estaba en el gobierno y gente negociaba una serie de actos ilegales, ¿no es cierto?, él decía, estas ratas, otras ratas, de otros sus ratas, no mías, no, nunca se hacía cargo de nada. Ahora son esos felones, esa gente que recibió, y la verdad es bien difícil creer, con la audacia que tiene García, de que haya estado distante de alguna de esas cosas, por lo menos en términos de, si es que no estaba vinculado a esos hechos, de buscar evitar que se siguieran produciendo o sancionarlas ejemplar y severamente. Así llamó a sus exfuncionarios. Vamos a escuchar. Vengo a decir que el tren fue hecho cumpliendo la Constitución y las leyes, y que no se puede en ningún caso imputar o suponer
que la presidencia de la República tuviera algún interés. Lamento, y en nombre del gobierno y en nombre del Partido Aprista Peruano, lamento y me disculpo porque felones sean capaces de ensuciar un proyecto popular tan importante por el apetito monetario. Por el apetito monetario, ¿cómo es posible que estos felones hayan transformado? ¿De quién son esos felones? ¿Ah? ¿De quién son? ¿Quién los llevó ahí? ¿Quién les dio el poder? ¿Quién le dio al señor Cuba la posibilidad de hacer y deshacer todo en torno al tren eléctrico? Él dice que él no tenía responsabilidad porque el presidente no es responsable de los actos sectoriales, sino el ministro. Entonces, pero dice que del ministro no sabía nada, y el ministro dice que no sabía nada. Entonces el señor Cornejo y el señor Alan García prefieren ser un par de pelotudos que no sabían nada, y alguien muy por debajo de ellos negoció, robó, se hizo plata, pero generaba tanto o tenía tanta capacidad de hacer adendas, de renegociar, de mover todo el Estado para que Odese se sintiera bien servido. Es decir, no había presidente, no había presidente del Consejo de Ministros, no había ministro, había solo un superviceministro que hoy está preso y que no quiere hablar, y hay otros funcionarios que les pagaron un montón de plata y que hasta ahora no han gastado un sol. Eso es Alan García. Y ayer, la verdad, algunas cosas le preguntaron interesantes, pero él tiene una gran habilidad pues para salirse y distraer y generar hechos políticos sobre algunas cosas que le van preguntando. Pero para terminar con Alan García, vamos a escucharlo también. Dice, miren ustedes esto que es, digamos, lo presenta de una manera coloquial, pero termina siendo, creo yo, un mensaje y hasta en algunos casos una amenaza, porque él siente que sigue controlando el Poder Judicial y el Ministerio Público, cosa que creo o espero que ya no esté pasando, porque a un momento él siempre jugaba de local. Vamos a escuchar qué dice sobre los políticos que lo han acusado. Dice que todos están presos. Vamos a escuchar. Todos los que hablaron contra mí acabaron en la cárcel, y los vocales que me sancionaron por orden del señor Montesinos acabaron en la cárcel, y el señor Toledo, que vino a predicar moralidad contra Fujimori, estará en la cárcel, y el señor Humala, que dijo que iba a hacer anticorrupción, está en la cárcel. ¿Quién seguirá? Es lo que me pregunto. ¿Quién seguirá acusando a Alan García para entrar él en la cárcel? O sea, Alan García es extraordinario. Este debería ir al Mundial, ¿no es cierto? Porque a este no lo para nada. O sea, digamos, tiene, y yo creo que deberían, ya he dicho, mudar el local del APRA a la concha acústica del Campo de Marte, ¿no es cierto? Porque, y cambiar su símbolo, aunque el estrellita de mar, ¿no es cierto?, también es un molusco. Entonces, el señor García dice, todos están presos, y él nada, con él no pasa nada. Y él lo que cree es que todos imaginan que él está libre porque es honesto, cuando toda la gente o mucha gente piensa que él está libre porque, digamos, tiene relaciones, porque sabe hacerla, porque en fin, todo eso pasa. Por eso es que la percepción de la gente frente a él es que es muy corrupto, y él, cuando las encuestas salen y dicen eso, se molesta y empieza a atacar a los encuestadores y dice que esto es una cosa contra él. Pero ahí está Alan García. Y vamos a terminar cuando dice, como el señor Kuczynski, que nada tiene que ver con Odebrecht, que no conoce a Odebrecht. Y vamos a escuchar sobre lo que dijo sobre estos personajes que desde esta empresa brasileña diseñaron hace muchísimo tiempo una estrategia de corrupción para vincularse con los países ahí donde han intervenido. Vamos a escuchar qué dice García. ¿Cuál es su relación con la familia Odebrecht? Ninguna. ¿Y antes cuál era su relación? Ninguna. ¿Con Marcelo Odebrecht? ¿Con Emilio Odebrecht? ¿Con ninguna? ¿Con ninguno? Ninguna. Señora, ninguna. Aquella no esté relación a escribirme cartas, a escribirme WhatsApps o mails, a visitar sus casas, a congeniar con ellos los sábados y domingos. No tengo ninguna relación. Ninguna. Esas personas son demasiado poderosas, son de otro país, hablan otro idioma, nada más. ¿Con el señor Jorge Barata? Más allá de su cargo de superintendente y de haber participado en la entrega de obras y de haber formado parte del patronato del Teatro Nacional en muy buena hora, y en segundo lugar de la promoción del Cristo del Pacífico, no tengo ninguna otra relación.
no conoce a ningún Odebrecht. El señor no tiene, dice, si se refiere que me mando cartas, me mando WhatsApp, me reúno con él, no soy su amigo. Claro, pero yo no creo que Odebrecht lo buscaba a Alan García para llevarlo a su casa, o conversar, o tomar desayuno, o eso, ¿no es cierto? Daría la impresión de que era para otra cosa. Y el Cristo, ¿no es cierto?, que está en la Costa Verde, ahí en Chorrillos, digamos, es un émulo, es una, digamos, clara demostración o alusión, me parece, a la manera como los brasileños corruptos, estos de las empresas brasileñas, querían dejar un ícono también para el señor García para la historia. Por eso que no se llama el Cristo de Corcovado, sino el Cristo de lo robado, o como dicen algunos, el Cristo del gordo vago. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Estoy repitiendo lo que muchos se dicen en las redes. Y ahí está el señor Alan García. Y la señora Rosa Bartra, que es presidenta de esa comisión, la que va a la diligencia y busca atarantar al fiscal y después miente y dice que en realidad fue una reunión y se encontró con una diligencia y que muy cauta se fue para que efectivamente no se confundiera y hubiera un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Y después se le ve en un video, más bien, que va y busca atarantar al fiscal. Entonces esa señora le pregunta al Buchao, imagínense ustedes si al frente tendría a Susana Villarán, o a Nadine Heredia, o a Humala, o a ellos, ¿cómo le preguntaría? Ahora le pregunta, ¿no es cierto? Señor Alan García, la palabra mamá, ¿en qué A lleva acento? A en la última y papá en la última A. Esa es la recontraindependiente señora Rosa Bartra que dirige esta comisión. Ya saben ustedes qué cosa es lo que va a terminar como resultado de un trabajo de esa naturaleza. Son las 7:39 de la mañana. Sobre Kuczynski voy a hablar largo más adelante, porque hay cosas graves. Este señor también ha mentido y, claro, como hace las cosas con mucha naturalidad y se ha relacionado con un montón de empresas, ha hecho servicio para un montón de empresas, el señor dice, no me acuerdo, la verdad es que H2 Olmos le dimos una consultoría a través de una empresa, pero eso no es Odebrecht. Y claro, H2 Olmos es Odebrecht, no es que está vinculado, es Odebrecht. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que entender el presidente de la República? Que mintió. Ahora, lo que no sabe el presidente de la República, o lo que no se quiere enterar, es que ese puede terminar siendo el motivo para que lo saquen del gobierno. No sé si se ha dado cuenta, pero vamos a una pausa. Desde un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Glatzer Tuesta y, como siempre, tendré el honor de estar con ustedes esta mañana, así que ya vuelvo. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:40 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a iniciarla, Carlos, ¿en dónde? En Puno, ¿no? Y estamos en comunicación con nuestro corresponsal Fernando Bustamante. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En la provincia del Collao, Islave, nuevamente en problemas. La población ha asumido un paro de 48 horas que se viene desarrollando de manera parcial. De acuerdo a la información proporcionada desde el Collao, las pistas fueron bloqueadas, pero luego de la intervención de la policía quedaron abiertas para el tránsito, sobre todo hacia la zona sur. En este momento en Islave hay un desfile cívico con motivo del aniversario que cumple la provincia del Collao, y bueno, eso ha motivado un poco que se desvirtúe el paro. Para IDL, Fernando Bustamante.
Muchísimas gracias a Fernando por esa información desde Puno. Vamos a trasladarnos ahora a otra zona del país. Vamos a irnos a Chiclayo. Iris Pozo está ya en comunicación con nosotros. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Blackfer? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Chiclayo. Sobre la nueva prórroga del estado de emergencia en el distrito azucarero de Tumón, el congresista Clemente Flores señaló que pedirá información para la justificación del prolongado estado. De los 5 congresistas, 4 nos hemos opuesto a esta medida, así lo agregó el congresista Clemente Flores. De la misma opinión son el prefecto regional Rafael Arica y el gobernador regional, quienes no ven motivo alguno para que los miembros del ejército permanezcan en el distrito azucarero y para que el estado de emergencia nuevamente sea prolongado por 30 días más en Tumán. Desde Chiclayo, para la Red Nacional de la Radio, Iris Pozo Fernández. Muchísimas gracias, Iris, por esa información desde Chiclayo. Vamos a terminar nuestro recorrido esta mañana, trasladándonos rápidamente a la región San Martín. Allí en Moyobamba está Carlos Lozano con la información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Clater. La casa del dirigente de Fuerza Popular, Norberto Rimanachín, fue allanado por la Fiscalía que investiga a los supuestos aportantes en la campaña electoral 2011, cuya candidata fue Keiko Fujimori. Eran aproximadamente las 4:30 de la mañana de ayer lunes, cuando 20 policías cercaron las inmediaciones de la casa donde vive el exalcalde para ingresar y realizar la diligencia. Luego, al finalizar el operativo, aproximadamente a las 6 de la tarde, los representantes del Ministerio Público salieron con un maletín y una caja con documentos que fueron trasladados a la ciudad de Lima. A la hora del allanamiento, Rimanachín Díaz no se encontraba en su casa, por lo que la policía tuvo que romper las chapas de las puertas. Recién a las 11:30 de la mañana, Rimanachín ingresó a su vivienda y no puso ninguna resistencia. En breves declaraciones manifestó que colaborará con las autoridades. Al dirigente de Fuerza Popular se le investiga por persuadir a 3 partidarios del fujimorismo de firmar documentos como supuestos aportantes en la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el año 2011. El allanamiento fue autorizado por el juez Richard Concepción Caruancho. Para IDL Radio desde Moyobamba informó Carlos Lozano. Muchas gracias, Carlos, por esa información desde Moyobamba. Efectivamente, esta diligencia ha sido autorizada por el juez Richard Concepción Caruancho, que pertenece a la Sala Penal Nacional, que está de aniversario. Hoy día cumple 20 años de funcionamiento. Comenzó el año 97 y tantas buenas noticias nos dio en la lucha contra la corrupción cuando se tocó o se buscó revertir y sancionar lo que había ocurrido en la época de Fujimori y Montesinos, que en materia de corrupción pensaban muchos que era incontrastable, pero ahora con lo que vemos nos damos cuenta que la transición democrática lamentablemente no hizo lo que correspondía para revertir y cerrar esa posibilidad de que siguieran produciéndose estos actos contrarios al interés mayoritario de la gente y que finalmente termina robándole a los que menos tienen. Así que son las 7:45 de la mañana. Voy a una pausa muy breve y regreso para conversar con la congresista Tania Bariona. Ella hace parte de Nuevo Perú en el Congreso de la República y ha venido para hablar de este y otros temas, así que ya regresamos. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. 7:46 de la mañana.
Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, la anunciante Silvia en la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios la congresista Tania Pariona. Ella es congresista por la región Ayacucho, hace parte del Nuevo Perú y es una lideresa indígena que yo conozco y lo he dicho cada vez que la entrevisto hace bastante tiempo. Ella es bastante joven todavía, pero yo la conozco cuando era mucho más joven todavía y tenía, la verdad, una destacada participación ahí donde le tocaba, digamos, hacer algún nivel de representación o participación. Congresista Tania Pariona, es un gusto saludarla. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Tengo que conversar por los temas más políticos. Ayer han pasado dos cosas en el Congreso de la República. Digamos varias, pero quisiera dos para comenzar la conversación. Una, digamos, un pedido muy concreto dentro de la propia comisión, Lavallato, para que la señora Rosa Bartra primero informara sobre la participación que tuvo en el allanamiento al local de Fuerza Popular. Y ni siquiera informó, y menos, digamos, esto pudo procesarse después en la Comisión de Ética, que, digamos, discutió creo que 5 minutos y decidió no tomar ninguna acción contra todos los congresistas que habían ido a, claramente desde mi punto de vista, obstaculizar la acción de la justicia. ¿Qué cosa es eso, digamos, en la perspectiva de cómo se está comportando el fujimorismo frente a los suyos y frente a los que no son cercanos a ellos? Sí, lo que están evidenciando Glatzer, y no ahora, sino eso viene más bien acumulando como tipo un currículum que no le da siquiera la moral para luchar contra la corrupción, es que están demostrando una parcialidad, ¿no? Porque la señora Bartra ha interferido en este proceso de allanamiento, siendo ella presidenta de una comisión especial investigadora que no es de rango, digamos, menor en términos del nivel de impacto para nuestro país. Creo que tenemos que tener conciencia de la envergadura que tiene el problema de corrupción en nuestro país en este momento y que podría ser la gran oportunidad incluso, obviamente, para demostrar lo que el debido proceso, lo que esta comisión tiene por mandato, y aquí efectivamente no hay una imparcialidad, al contrario, se ha visto una intromisión. La señora Bartra incluso dan cuenta audiovisuales en donde ella sí hace parte, ¿no?, de este momento en la que se procede con el allanamiento, empieza a tomar fotos, se pasea, se presenta como congresista, además como presidenta de la comisión de Lavallato, y entonces uno se pregunta, una persona que tiene por mandato y una función dentro de un fuero, entendemos el fuero legislativo, debería tener un poquito más de ética, ¿no?, para desarrollar las funciones por cual se le ha designado este cargo, pero entonces además viendo que Fuerza Popular también está dentro de los implicados por casos de corrupción. De acuerdo. Ahora, pero un elemento adicional a la descripción que usted ha hecho muy detallada es que ella miente antes de eso. Es decir, esto que usted escribe... Ella dijo que no había asistido a una reunión, que usted escribe, que luego se retiró. Es lo que hemos visto efectivamente el fin de semana. Pero si nos hubiéramos quedado solo con la versión de ella, la versión de ella era: llegué porque me habían convocado a una reunión y me encontré con un allanamiento, pregunté y me fui. Y eso no es verdad. Ahora, no es verdad. Entonces ustedes han pedido ya como Nuevo Perú, junto con otras bancadas, de que ella deje la presidencia de la comisión. Estamos procesando ese pedido oficial, de hecho lo dijimos inmediatamente, han suscitado los problemas de manera pública, que la señora debe dejar el cargo, debe dar un paso al costado, porque esto no da ninguna credibilidad, mucho menos transparencia, mucho menos imparcialidad, que es lo que se quiere en esta comisión, además de entender que Fuerza Popular está dentro de los implicados, así como su lideresa Keiko Fujimori, y también el señor Klimper, que fue parte del directorio de la empresa, de Graña Montero, director auditor, además. Y entonces hay un proceso que debe garantizarse más bien al Ministerio Público que cumpla con sus funciones como corresponde, de acuerdo a las presunciones, pero además que hubo una orden judicial. Esto parte por ser de una investigación fiscal en camino, y entonces si queremos que nuestro país, Glatzer, tengamos finalmente justicia, sepamos quiénes, cuántos, de qué manera, qué vínculo tuvieron con Odebrecht y cuál es el nivel de responsabilidad política, por ende la sanción que les corresponde, necesitamos garantizar la autonomía, la separación de poderes, este equilibrio de poderes que decimos que en algún momento debiera respetarse, defenderse, porque lo que estamos notando es autoritarismo, arbitrariedad. Vemos cómo el señor Becerril, la señora Salgado intentan decir en lenguaje incluso amenazante. Acuérdense con quién se están metiendo. El señor Becerril, francamente, a mí me parece que sobrepasa incluso de las formas
correctas, con las que él se relaciona con los propios parlamentarios, ¿no? En el Parlamento lo que notamos es un abuso de poder, Glatzer. Ahora, congresista Tania Bayona, pero digamos, si no era la comisión donde efectivamente debería haberse por lo menos discutido y recibido un informe de la presidenta, era la comisión de ética, pero ayer el congresista Lescano inclusive ha renunciado a la comisión de ética, ha dicho que va a pedir a su bancada que no pongan reemplazo. He leído una entrevista de Juan Cheput, ha dicho que Peruanos por el Cambio debería evaluar si es que mantiene su congresista en la comisión de ética. Entonces, ¿qué es la comisión de ética? ¿Ustedes tienen representante en la comisión de ética? Tenemos a nuestros congresistas presentes, pero no somos parte titular, así como no somos en algunas otras comisiones, Glatzer, porque no se hace caso ni se implementa la sentencia que ha otorgado ya el Tribunal Constitucional, porque simplemente no les conviene. Y además esta comisión prácticamente está blindando, ¿no?, a gente de su cercanía, en este caso a los miembros de Fuerza Popular, a sus congresistas, y resulta que pone mano dura contra otros. O sea, para empezar, esa comisión ética es antiética, porque resulta que empiezan procesos de denuncia y de recepción del caso hasta por usar un hashtag. Y en este caso tan delicado, en el que vemos que hay un conflicto de intereses y que esto no podría generar una muy buena investigación y buenos resultados de esta comisión, no se investiga a la señora Bartra, o sea, digo, investiga, no se le, digamos... por lo menos se admite la denuncia se para le admite, procesarla, o que explique, que dé cuentas, cómo es que ella en ese momento ha estado presente en este allanamiento, siendo ella la conductora, la presidenta de una comisión especial investigadora. Ahora, Acción Popular ha dicho que va, o mejor dicho, Lescano, él personalmente ha dicho que va a renunciar, ha dicho que va a pedir a su partido que no pongan reemplazo. Como le decía hace un ratito, Juan Cheput ha dicho que Peruanos por el Cambio debería evaluar. Ustedes, digamos, siguiendo eso, al margen de que no tengan representación, o sea, sean titulares ahí, ¿van a dejar de acudir como una muestra de dejarlos solos a ellos para que sigan haciendo las cosas, sabiendo que eso es garantía de impunidad, básicamente? Bueno, dejar pasar, Glatzer, tampoco nos parece lo mejor, pero yo creo que debemos tener un pronunciamiento firme, alto, en voz alta, de lo que está ocurriendo en la comisión de ética, de la manera como se procesan y se proceden ante las denuncias, y algunas quedan en la impunidad, quedan en el blindaje, y que francamente tener congresistas que incluso se hayan abstenido frente a un pedido correcto, no, de verdad eso sí nos lamentamos, nos desanima, porque se supone que aquí en el Parlamento lo que hay que defender es mínimos procedimientos de transparencia, de lo justo, pero por ejemplo para todos, en esa comisión no se use solo para fines digamos de carácter político, de vinculación o cercanía, y entre ellos un blindaje. De acuerdo, pero cuando la gente, digamos, ve, ayer estuvo aquí el congresista Jorge Castro en la comisión, Lavallato, digo, es vicepresidente además, la gente lo que identifica es que es el representante de la izquierda en la comisión. La gente todavía en general, digamos, sí, está empezando a hacer el distingo de que hay Frente Amplio, que hay Nuevo Perú y todo, pero la gente dice, hay alguien de izquierda que muchas veces vota de manera muy cercana al fujimorismo. De hecho, efectivamente, el día de ayer, cuando debió era agarrar y decir, yo pido que la señora informe, digamos, se abstuvo, y solo el Gino Costa quedó solo, o sea, solo pidiendo, y lo ningunearon, lo dejaron de lado, y otro señor sencillamente, digamos, no dijo nada. Acá su argumentación en la mañana, y fue muy criticado por eso en las redes, fue de que él no quería decir nada para que no crean que él como vicepresidente quiere ser presidente. Pero digamos, creo, bueno, en fin, ¿cuál es su apreciación sobre eso? Lamentamos la forma como el congresista Castro ha justificado en todo caso, pero además esta abstención no ayuda, no suma a esto que en el Parlamento queremos dejar por lo menos como una posición firme de que en la comisión de ética o en la comisión de Lavallato se respeten mínimos procedimientos democráticos y que las personas tengan la mínima ética, pues, de deslindar, ¿no? Si hay algo con el que se tiene que deslindar. Así que nosotros queremos de Nuevo Perú que este proceso de la Comisión de Lavallato, además de tener una muy débil capacidad para abordar temas de fondos, porque terminan siendo una estación de preguntas, pero a veces
pareciera que esta comisión no nos va a llevar a un buen rumbo, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo vamos a culminar con este proceso? Hay varias personas que no están siendo citadas, ¿no? Y pareciera que la comisión actúa frente a alguna noticia, alguien lo mencionó, entonces vamos a traerlo, vamos a invitarlo, pero dependiendo de quién es también, porque hay noticias que a ellos no les interesa y ahí no llaman. Pero la convocatoria o la insistencia, por ejemplo, que la señora Beteta ha hecho ayer para que el presidente de la República reciba a la comisión, ¿le parece a usted lógico, pertinente, o es, digamos, desde esa comisión el interés, sabiendo que hay una negativa firme el presidente de ir o de acudir a la convocatoria, para insistir y generar por ahí una tensión mayor? ¿Y qué le parece la convocatoria de la señora Nancy Lancha a la comisión? Tomando en cuenta, Glatzer, de la gravedad de la crisis política en la que nuestro país hoy se encuentra y de la responsabilidad que podría tener entre los que figuran en la lista y hoy el actual presidente de la República, el señor Kuczynski debiera colaborar, debiera responder, debiera aclarar los vínculos o no y de qué manera fue parte de eso que se está presumiendo. Por el bienestar del país, porque además hay un nivel de desconfianza acrecentada, ya le han puesto 0,6 de nota al presidente, honestidad, y entonces estamos mal, estamos en un contexto en donde todos los implicados, todos los que estuvieran en la lista puedan responder a estos procesos, y finalmente los peruanos quisiéramos que en esta ocasión, en donde el Ministerio Público y las entidades competentes vienen desarrollando estos procesos, que finalmente ojalá tuviéramos un puerto positivo en la que digamos, en este país se hizo esto de esta manera, los sancionados serán estos. Ojalá. Es una oportunidad, como caiga, todos los implicados, pero pareciera que aquí se actúa con distinta vara, se blinda a algunos, se ataca con mano dura a otros, y entonces yo siento y creemos desde Nuevo Perú, Glatzer, dada la situación de la crisis política y la debilidad del Ejecutivo para responder a este escenario, el presidente debiera colaborar en esos términos. Ahora, en eso estamos claro, de acuerdo, en eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y la gente, digamos, está totalmente de acuerdo con ustedes, o con usted en su planteamiento. Pero la pregunta ¿es la Comisión Lavallato donde considera usted o ustedes en el Nuevo Perú el espacio donde el presidente tiene que ir a aclarar estas cosas? O, digamos, pregunta, ¿ustedes creen que debería ser una manera? ¿Cómo se imaginan ustedes que el presidente debería salir a zanjar este tema? Porque, digamos, no es lo que pasaba hace un mes, él había dicho que no tenía ningún vínculo y había que seguramente desarrollar un poco más el no, pero ahora resulta que él mismo ha dicho que sí hubo un vínculo, y es más grave porque mintió. Bueno, entonces, pareciera, Glatzer, que hasta eso es sintomático en todos los políticos o los que asumieron en algún momento la conducción de nuestro país. Es verdad. Porque el señor Alan García decía, yo nunca lo conocí, no lo vi, resulta que se reunió más de 15 veces en el Parlamento, y después dice, no, bueno, reconozco, el día de ayer empezó, y saludamos esa acción, reconociendo que efectivamente hubo corrupción, ¿no? Dentro de los funcionarios en su periodo de gestión. Queda claro que efectivamente reconocen que hubo corrupción, reconocen que hubieron funcionarios, claro, ya luego empiezan diciendo, ay, lamentamos, bueno, los funcionarios ha dicho los felones, ¿no? Que traicionaron la voluntad. No es el presidente que los elige, pero bueno, hay una mínima responsabilidad política que en ese periodo de gobierno debe asumir el señor Alan García, pero además eso es su versión, porque Marcelo Odebrecht y Barata, que ahora esperemos que culmine con su versión y podamos nosotros corroborar si las afirmaciones de varios quienes dicen que en algún momento no los conocieron y de pronto van soltando de a poco que sí, bueno, sí me junté, pero y fue de esta manera, podamos en nuestro país aclarar esos temas y que los peruanos tengamos la verdad. Pero además el señor Marcelo Odebrecht sí dijo que había dado dinero a los candidatos grandes, posibles ganadores de el partido aprista, Fujimorismo, hasta Susana Villarán. O sea, y aquí nosotros decimos, caiga quien caiga. Y pareciera que poco a poco van soltando, a medida las investigaciones también van ventilando, diríamos, los nexos y las maneras como se han ido operando, ¿no? Como parte de este... Ahora, pero justamente sobre eso, mi pregunta es, digamos, reitero la pregunta, ¿cuál es la manera, como creen ustedes, el presidente tiene que aclarar estas cosas? Porque una es efectivamente vía la Comisión Lavallato, es decir, lo recibe en Palacio y
le hacen las preguntas que consideran importantes y finalmente él desarrolla todo lo que le pregunten. Esa es una vía. El que ha utilizado él es irse a una radio que le pregunte una cosa, decir una cosa, y él cree que ya con eso ha dejado satisfecho a todos los peruanos. Sí. ¿Ustedes cuál creen que es la manera? ¿Cómo debería hacerlo? Sí, además considerando, Glatzer, la separación de poderes, ¿verdad? En el Congreso tenemos la Comisión de Lavallato, que obviamente no hace, digamos, no sentencia, no sanciona necesariamente a quien está siendo parte de un proceso de investigación, no va a terminar en una sentencia que luego... No, digamos, si encuentran un elemento ilegal, tiene que pasarlo al Ministerio Público para que lo procese. Entonces, de acuerdo, pero ¿cómo tiene que hacerlo? Considerando este espacio, pero además siendo consciente, la Comisión de Lavallato, que pareciera más bien Lava Keiko y Lava AG, o sea, y eso lo decimos con todas sus letras, sentimos que no hay un norte. Sin embargo, creo que el presidente debiera acudir sin problema a esta comisión, dejar clara su posición, su testimonio en todo caso de cómo se han dado este tipo de relaciones, y lo que corresponda al Ministerio Público, lo que corresponda en el fuero judicial, que esta instancia haga su trabajo, que esta instancia pueda dar mayores elementos y una investigación también muy fina, porque ya vemos cómo algunos que al principio empiezan a decir yo no tengo ningún vínculo y resulta que sí la tienen por algún modo, pero entonces necesitamos saber la verdad todos los peruanos. En la Comisión Lavallato yo creo que así como va Glatzer, así como está yendo, de verdad pareciera que se blindan algunos, se pone mano dura contra otros, y eso no nos ayuda justamente a confiar en esta comisión. Sin embargo, yo considero que el presidente Kuczynski, sin ninguna posición indeleble, debe decir voy, declaro, aclaro para todos los peruanos. Él es el líder, diríamos, de conducción de ese país, entre comillas líder, pero es el presidente. Sí, tengo lamentablemente que ir terminando, pero quiero preguntarle para cerrar este tema sobre el pedido, la propuesta de Jenny Vilcatome que el presidente renuncie, ¿no? Que además es particular, porque usted hace un rato decía que a ustedes como Nuevo Perú no les permiten, como deberían, participar en las comisiones y tomar las iniciativas que ustedes presentan para debatirlas. En cambio, la señora Jenny Vilcatome un día llega, se sienta en la Comisión Lavallato, dice, pido que traigan a la señora Nancy Lange, y digamos, inmediatamente lo sacan. Y ahora todo el mundo está discutiendo si es que debe o no renunciar el presidente de la República como una posibilidad, digamos, para salir un poco de esta crisis. ¿Ustedes estarían de acuerdo, estarían detrás de ese pedido de que esa es una salida para, digamos, este momento, o creen que eso es parte de todo un armatoste que han hecho de ese sector para tratar de golpear más al presidente? Bueno, sobre lo primero, Glatzer, y ahí nos damos cuenta cómo el fujimorismo, ¿no?, está actuando de acuerdo a sus intereses. Y algunos, por supuesto, que suman a ello, sin querer, queriendo, como dijeran, yo no soy parte, nada que ver, pero le suman a eso. Y el día de ayer, por ejemplo, el señor Quesquén en una entrevista decía, a mí no me parece si que la señora Bartra la conduzcan a ética, los que somos de un partido sabemos y entendemos, o sea, justificaba y estaba defendiendo a la señora Bartra. Ya sabemos, ¿no?, y queda totalmente evidenciado que hay una cercanía y una alianza fujimorista. Ahora, con respecto al pedido y cómo estos se procesan en distintas comisiones sin que la señora necesariamente sea titular, ya vemos pues que por ahí también esas cercanías sí fluyen, ya vemos cómo fluyen, porque nosotros que somos de una bancada conformada por 10 congresistas, que además tiene una sentencia otorgada por el mismo Tribunal Constitucional en donde nos restituyen nuestros derechos y deberes políticos, Glatzer, en este momento en distintas comisiones siquiera podemos votar. En la Comisión de Constitución, por ejemplo, una comisión tan importante que aborda reformas constitucionales, y en otras comisiones especiales investigadoras no podemos tener presencias el día de hoy con voto, sin embargo las tenemos con presencia, sí, de acuerdo, con voz. Entonces, en ese sentido, Glatzer, ¿pero apoyarían esa propuesta? Yo creo que, Glatzer, hay que dejar en este momento de que las instituciones del fuero judicial y las que ameritan, en este caso, accionar, proceder, las tienen que hacer. Nosotros creemos que las versiones que vaya a dar el colaborador eficaz, el señor Barata, van a ser claves, y esperemos que esa colaboración eficaz realmente garantice que en este país se aclare, se transparente sobre los hechos de corrupción en la que están 4 presidentes implicados, mencionados, presuntos, también actores de corrupción, pero
el país está esperando algún tipo de justicia mínima con el país, porque sí. Ahora, así como vamos, se hace complejo el asunto. Sí, no, y el gran problema es que al estar todos involucrados, digamos, una de las cosas en las que podían tácitamente coincidir es en que se tire el tablero para que todo vuelva a cero, ¿no? Ese es un gran problema también. Y termino con otro temita, porque ha llegado Fernando Rospigliosi, con quien voy a conversar de estos temas también, sobre lo siguiente. En los últimos días se ha generado una polémica por la difusión de la película La paisana Jacinta, ¿no es cierto? Yo tengo una posición clara. Yo creo que la libertad de expresión no le da cobertura a un hecho que discrimine a las personas. Hay cosas que a uno le pueden no gustar, que pueden ser inclusive aberrantes, pero digamos no tienen por qué avalar, digamos, situaciones en este momento que buscan descalificar a un sector de la población. Pero claro, el otro argumento del otro lado es que mucha gente lo está yendo a ver, inclusive las propias mujeres de la sierra no se sienten mortificadas por eso, entonces ¿por qué nosotros vamos a interpretar lo que ellas quisieran que pase con esa película? Pero usted ha hecho algunas gestiones sobre eso, ¿y por qué considera que eso sí agrede o atenta contra un sector importante de la población de nuestro país? La paisana Jacinta, hoy mostrada en pantallas grandes, Glatzer, no hace más que reproducir el racismo y la discriminación que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad muchos peruanos que venimos de provincia, que venimos de pueblos. ¿Por qué? Porque se ha normalizado actitudes discriminatorias como parte de la convivencia y de la relación que tenemos entre peruanos, y pareciera que la referente única de lo andino resulta que la señora, esta personaje que nada que ver con lo que realmente somos las andinas, pero sin embargo está basada en estereotipos, en estigmas, en actitudes, incluso en las formas como nuestros hermanos cuando aprenden a hablar el castellano, los que somos quechohablantes, como cualquier otro extranjero que habla la lengua, pero resulta que ese es un elemento hoy para generar mofa, para hacer reír a un auditorio y para lucrar a costa de la vulnerabilidad, de la vulneración del derecho a la afirmación de nuestras identidades como corresponde. Y lo que no se está tomando en cuenta es que hay muchas niñas, sobre todo en el colegio, que sufren de bullying justamente porque les dicen la paisana Jacinta. Eso a mí me parece que no ha entrado a la discusión y es gravísimo. He visto casos de esa naturaleza. Yo he vivido en carne propia y también conozco de varios casos en donde los niños creen que de verdad los andinos o los quechuas somos como la paisana Jacinta. Incluso niños que dicen, cuando ven a alguien en pollera o en sombrero o la manera como este personaje distorsiona y de pronto la relaciona, aunque no hay nivel de comparación, pero dicen, mira mamá, ahí está la paisana Jacinta y no sé qué. O sea, pareciera que ese es el único referente de la mujer andina y es denigrante, horrible. Pero Glatzer, lo que hemos nosotros hecho es presentar oficios de manera formal al presidente del Congreso, el señor Galarreta, para que el Congreso se pronuncie, porque el Congreso es de donde se emanan las leyes, y además considerando que el señor se pronunció pidiendo el retiro de auspiciadores, quienes en su momento figuraron como auspiciadores de esta revista de la China Tudela, y con total rigurosidad el señor dijo, aquí se está vulnerando y que hay una discriminación. Hoy pedimos que el señor se pronuncie frente a esta película que denigra la identidad y la riqueza cultural de nuestro país de 55 pueblos originarios. Hemos remitido también oficios para que se pronuncien y actúen la Comisión de Pueblos, la Comisión de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos. Desde el Parlamento tiene que haber una posición clara frente a producciones de película como estas. Nadie está en contra de la libertad de prensa, pero la libertad de prensa o de opinión, la libertad de expresión, Glatzer, no puede colisionar con otros derechos, y este en particular, que tiene que ver con nuestra identidad, ya incluso tiene recomendaciones de Naciones Unidas del 2014 y le dice claramente que el Estado peruano debe garantizar a que el racismo y la discriminación se puede erradicar desde distintos ámbitos y aristas, ¿no? Muy bien, congresista, le agradezco muchísimo, como siempre, para haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Glatzer, y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante para conversar con Fernando Rospigliosi sobre la difícil situación que estamos en este momento atravesando. Ya regresamos. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años
que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. No, las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:13 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié hace un momento, pero también muy temprano cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios Fernando Rospigliosi, ustedes lo conocen bastante bien. Él es un analista político, pero digamos además es una persona que conoce mucho los temas de seguridad. De hecho ha sido ministro del Interior y ha venido, creo yo, de manera muy acertada hace bastante tiempo, pese a que digamos hay algunos miembros del gobierno, cuando le comentaban sobre las columnas de Fernando Rospigliosi, decían, no, está exagerando, está diciendo cosas que no están pasando. Lamentablemente varias de las cosas que él ha venido como diciendo, estamos caminando hacia eso, se han ido como materializando. Y hoy estamos en un escenario donde digamos el desenlace puede ser muy dramático. Un presidente, como él mismo ha dicho, muy precario, una bancada fujimorista en el Congreso recontra leonada, muy mortificada, además ahora con los allanamientos y todo, digamos buscando generar, diría yo, un escenario de convulsión mayor. Pero digamos, él dice, todavía faltan algunos otros elementos que en otras circunstancias hacen que se den los golpes, pero de repente ahí, como ha pasado en el Perú, somos innovadores también. Sin esos elementos se produce lo que sería lamentable. Fernando, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias por venir. Bueno, descríbele a nuestros oyentes cuál es, digamos, la gravedad del momento y cuál es el escenario que tú ves. Comencemos por el actor principal, el presidente de la República. ¿A qué te refieres cuando es un presidente precario? ¿Qué significa, digamos, en el contexto de hoy? Bueno, significa que es un presidente que tiene una minoría insignificante en el Congreso, que está dominado por una mayoría opositora muy agresiva, que prácticamente está rompiendo todos los límites. Ya no tiene límites la mayoría opositora fujimorista. Es un presidente que carece de un partido político, que carece de operadores políticos, que carece de aliados y que tiene una popularidad muy baja. Hemos visto la encuesta de Datum, los ciudadanos, la mayoría le da una calificación de 0,6 sobre 20 a su desempeño. Entonces, porque naturalmente a todos los políticos y presidentes les gusta la popularidad, pero para Pedro Pablo Kuczynski la popularidad es prácticamente de vida o muerte, porque si no tiene congresistas, operadores, partidos, depende muchísimo de la opinión pública para aguantar, frenar las embestidas. O sea, su legitimidad podría estar más en la calle y no, digamos, en los otros actores. Pero cuando su popularidad se cae, entonces ya prácticamente está suspendido en el aire. Yo he escrito muchas veces en base a la experiencia que hay en América Latina, que ahora cuando se prohibieron los golpes de Estado militares, se
que se cambió la modalidad para tumbar presidentes por esto del juicio político y la vacancia, que implica básicamente 3 elementos: escándalos políticos que toquen al presidente directamente, cosa eso que ya ocurrió, que haya una mayoría congresista de Congreso en contra, cosa que ya existe, y la tercera es que haya protestas populares en las calles que vayan en contra del gobierno. Tenemos los 2 primeros elementos, el tercero no está, pero podría ocurrir en cualquier circunstancia, y entonces yo creo que ahí estaríamos en el peligro máximo y eventualmente podría producirse esta situación indeseable, creo yo, sin duda, de la vacancia, porque eso crea un periodo de inestabilidad y eso nos perjudica a todos los peruanos. Sí, ahora, y ese tercer elemento, no, es una pregunta también, no necesariamente está vinculada a la corrupción que se pueda estar generando. Puede ser, digamos, en otro caso, en materia económica. Y el presidente, digamos, acá puede tener ahí todavía un flanco abierto, porque siendo él economista que sabía no mejorar la economía, el tema de la reconstrucción del norte se está, digamos, ahí se está gestando, creo yo, una reacción que en algún momento seguramente vamos a ver, y por ahí que de repente ese tercer elemento se va dando. Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser protesta por corrupción o protestas políticas, sino pueden ser por cualquier razón. Claro, en el norte ya han habido un par de manifestaciones en las cuales han participado congresistas fujimoristas y de izquierda, que en fin podrían repetirse el próximo año. Creo que el gobierno se ha dado cuenta que ahí tiene un problema muy serio, y por eso ahora hay varios ministros que están viajando constantemente y tratando de hacer lo que no se ha hecho a lo largo de todo el año. Pero puede ser eso, puede ser cualquier otra cosa. Hemos tenido, por ejemplo, en meses pasados esta huelga magisterial que fue muy fuerte y que era por ser el magisterio, por estar en todo el país los maestros, fue una huelga muy grande. Entonces, una cosa así, yo creo momento, que ya digamos, que impulsar un proyecto extractivo, minero, y la gente reacciona, por ahí puede salir, cualquier cosa puede. Ahora no se vislumbra nada, y además lo que tenemos que tener en cuenta es que no existen organizaciones nacionales, sindicales realmente, ¿no? Salvo los maestros, no hay prácticamente. Entonces, no es fácil que esto ocurra, pero podría ocurrir. Y si sucede, entonces ahí sí estamos ya al borde del abismo, ¿no? Ahora, lo que puede avivar un poco esas reacciones motivadas por cierta demagogia es el proceso electoral de 2018 también, donde varios radicalíos por ahí van a empezar a levantar algunas cosas que, es verdad, van a darse o discutirse en el marco regional y local, pero que pueden también dirigir un poco el misil hacia el presidente, ¿no? Sí, claro, tenemos elecciones municipales y regionales, y entonces ahí para destacar hay muchos caudillos locales que empiezan a agitar problemas o a crear problemas para, en fin, tener una mayor posibilidad electoral. Entonces, bueno, en síntesis, la situación es complicada, y en medio de todo esto, el fujimorismo más o menos que ha mandado un globo de ensayo planteando la posibilidad de renuncia del presidente, digamos, abriéndole una puerta para que pueda escapar lo de Vilcatoma, respaldado por la congresista fujimorista Carla Scheffer. Ponen en la lista de los periodistas que están en contra de la mujer, porque ella cualquier cosa crítica que se le hace dice que estamos atentando contra la mujer. Pero digamos, entonces tú lo que crees, más allá de la broma, es que Jenny Vilcatoma está haciendo, como digamos, parte de la estrategia, y lo que ha lanzado es un globo de ensayo para explorar la posibilidad de ver cómo la ven. Sí, o sea, le han planteado esto al presidente, diciendo, mire, si usted renuncia y se va, o sea, escoge usted, todo queda tu artículo del sábado, no sé si nuestros oyentes lo han leído, yo recomiendo que sigan a Fernando en El Comercio los sábados. Lo que tú dices es como que le han dado 2 alternativas: o tú te vas, digamos, por tu cuenta, y así, digamos, el golpe es menos doloroso, o, digamos, te sacamos con el estigma y con las denuncias e investigaciones que vas a tener que someter. Claro, porque una vacancia sería algo muy feo, sobre todo para un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, que lo que más estima en el mundo es su reputación internacional. Entonces, bueno, de eso ha vivido, en el sentido de que claro, eso es lo que vende, quedaría muy mal ante sus amigos en el extranjero, pero además una vacancia implica
inmediatamente que eso se traslada a la Fiscalía del Poder Judicial y empieza la interminable seguidilla de juicios que probablemente no culminen o culminen de aquí a 10 o 15 años, pero igual lo tienen en una situación de tensión y de persecución. No, y él debería complicada. verse en el espejo de Humala, porque Humala, siendo presidente, digamos, miren cómo terminó después sin defensa política, preso y todo, y Kuczynski después, si es que lo vaca, ¿quién lo va a defender? ¿Quién crees tú que lo va a defender? No, si hoy nadie. día, estando en el pueblo, no lo pueden defender. Entonces, por eso le han planteado esta alternativa de renuncia, que lo deja mejor parado, probablemente no habrían consecuencias judiciales y que también ayudaría al fujimorismo, porque el fujimorismo no quedaría mal ante sectores de la opinión pública en el sentido de que sacaron al presidente por angurrientos porque querían hacerse del poder, sino dirían, él se fue. Digamos, un caso similar al que ocurrió con el ministro Vizcarra, ministro de Transportes, al que lo presionaron y lo amenazaron con la censura, y entonces Vizcarra, antes de que lo censuren, renuncia. Entonces los fujimoristas dicen, nosotros no lo censuramos, él se fue, pero se fue porque los otros lo estaban amenazando. Entonces, en fin, le están planteando esa posibilidad, yo creo y supongo que Pedro Pablo Kuczynski debe estarla pensando, porque su situación realmente es muy complicada. Ahora, nada está escrito, no significa que esto vaya a ocurrir, en fin, yo creo que el presidente está confiando en varias cosas, está confiando en la venida del Papa, está confiando en el Mundial de Fútbol, está confiando en su buena suerte, está confiando en muchas cosas, pero digamos, si dejamos de lado estos factores externos, la realidad es que está realmente muy, muy complicado. Ahora, ¿cuánto de lo que se siga conociendo sobre el caso Lavallato puede precipitar ese desenlace que tú has descrito? Una, cuanto más cerca esté del presidente, porque él tuvo que admitir de que le dio servicio a través de una empresa H2 Olmos, y cuánto de Lavallato que le caiga también a los opositores, porque Keiko y su grupo en el Congreso reaccionan de esta manera cuanto más cerca está la justicia de ellos también. ¿Cuánto el caso Lavallato va a ser, digamos, central en este desenlace? Claro, yo creo que eso los va a incentivar estos allanamientos que han sufrido en los últimos días y esta investigación que está realizando la Fiscalía. Eso lo va a incentivar a hacer más, una huida hacia adelante, a ser más agresivos todavía. Pero, claro, hay una diferencia fundamental, es que Keiko no ha gobernado. Entonces, claro, se puede decir e incluso llegar a demostrar que hubo plata de Odebrecht en su campaña del 2011, pero ya no hubo pues una contraprestación. A diferencia de Humala, por ejemplo, que recibió los 3 millones, pero además ellos después fueron gobierno. Ese es un acto de corrupción concreto, o de Susana Villarán, que estaba en el municipio cuando era funcionaria pública, entonces, y negociaba con un proveedor de la municipalidad preventa para quedarse políticamente. El punto es que en el caso de los fujimoristas no hay esto. Claro, los afecta políticamente si se llega a demostrar que hubo aportes de Odebrecht a su campaña, que probablemente sea cierto, porque ellos daban a todo el mundo y en efecto era la candidata favorita, pero los afecta menos que al resto. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski es complicadísimo, pues, porque él estuvo en todo el proceso de la Interoceánica Sur a fines del gobierno de Toledo, siendo ministro de Economía y después presidente del Consejo de Ministros, y si después él se benefició con un contrato con Odebrecht, entonces las sospechas crecen. Ahora, y a eso súmale que, Fernando, disculpa que te interrumpa, mintió, porque le preguntaron varias veces sobre ese tema. Si hubiera zanjado hace 6 meses diciendo, mira, yo trabajé en una empresa, ahí está, voy a presentar, en fin. Pero esa es una falta de liderazgo, pues. Una falta de liderazgo, ha mentido sistemáticamente y varias veces, ha dicho que no tengo nada que ver, no tengo que ver nada con Odebrecht, no tengo nada que ver con First Capital. Es obvio que estaba vinculado a First Capital, si era de su amigo, socio, con el que trabaja hace años. Con Gerardo Sepúlveda, claro. Sepúlveda, además aparece la esposa en la conformación de alguna de las empresas, está en el mismo local. Es decir, hay varios elementos que podían haber llevado a él a decirle, sí, yo he trabajado en esa empresa, pues he vivido de algo, o sea, hemos dado servicios. Sí, pues. Ahora, que eso no son incompatibles, acá demuestro, tal cosa, pero no, él fue de ninguna manera. Claro, y entonces la mentira ya lo perjudica enormemente. Ahora,
hay que insistir, todo esto es porque él es presidente, porque si él no fuera presidente, si él estuviera en su oficina en Miami o en su granja de Wisconsin, ya pues a nadie le importaría que haya brindado servicios a Odebrecht, pero como es presidente y está en una situación precaria, porque si fuera presidente con 70 congresistas tampoco le afectaría demasiado, pero es un presidente en una situación precaria, le afecta muchísimo políticamente. ¿Por qué esta situación es más precaria que en su momento la de Alejandro Toledo, cuando tenía 8% de popularidad y tenía Salapra inclusive hablando de la vacancia presidencial? Claro, no, porque Toledo tenía mayoría en el Congreso, la tuvo durante buena parte de su periodo, la perdió en algún momento, pero ahí cuando ya Alan García intentó la vacancia, pero ahí faltó el elemento de las masas en la calle, ya no había protestas populares, ya la economía crecía, pero ni Toledo, ni Humala, ni Alan García, o sea, en los 3 últimos gobiernos han tenido una minoría parlamentaria. Ajá. Al final Humala también la perdió, pero ya en el último año de su gobierno, pero no han tenido una situación como esta en que hay una mayoría abrumadora opositora y beligerante, ¿no? No, además, digamos, entonces, de una manera, de una beligerancia, la verdad, incontrastable, ¿eh? Porque ni siquiera los humalistas contra García eran tan beligerantes como estos, eran bocones en el sentido de que gritaban, hacían su grito en el Congreso, pero de llevar una cosa al extremo que están llegando ellos, además, como tú has dicho, sin que les importe qué les digas, o sea, tú a veces le dices, estos son autoritarios, son los 90, y él sale y dice, sí, pues, ¿y cuál ellos somos? No hay problema, o sea, ¿no? Los alienta, además. No, claro, no tienen límites, ¿no? Porque lo que han hecho, por ejemplo, acusando al fiscal de la Nación, acusando a los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que han hecho en la intervención de los locales, cuando los congresistas se manejan de una manera muy prepotente, y no les importa. Y yo creo que hay algunos teóricos que les están vendiendo la idea de que su base social, que son los sectores de EIE, que a su base social esto no les interesa, que estos son problemas, minucias que le interesan a las élites, ¿no? A los intelectuales, a algunos periodistas, este asunto de atropellar, que a la gente, a su masa, el otro día no le interesa. Justamente en El Comercio, un artículo de Carlos Meléndez hablando del mototaxi, que los que están en las élites se burlan, eso le gusta al sector popular, y lo que no entendemos es, o sea, digamos, es que hay un grupo, de verdad, de analistas que yo creo que buscan interpretar al fujimorismo en una lógica, de repente de buena intención, de decir que no son lo que estamos viendo, pero la realidad da cuenta que tú seas muy popular, lo que tiene que respetar son los basamentos fundamentales del sistema democrático. O sea, ¿qué te sirve que te...? Además es una mentira. Yo creo que la gente, ¿no es cierto?, en los sectores más extendidos en la población, que son los de IE, la gente también ve el abuso, la gente también no le gustan esas cosas, ¿no? Yo creo que estas versiones que estamos comentando se están equivocando, porque en efecto muchas veces en los sectores populares la democracia no es un valor que sea precisamente muy respetado y que le gusta a los líderes fuertes, todo eso es cierto, pero la prepotencia y el abuso no le gusta a nadie. Ahora, Fernando, y cuando esto ya empieza a hacerse repetido, yo creo que les va a hacer daño, pero ellos creen que no. Pero Fernando, inclusive, a ver, solo para poner el ejemplo de la última elección, pero Pablo Kuczynski era, y creo que vamos a coincidir en eso, el peor candidato que había, y le ganó a Keiko por una cuestión muy particular, que era él defendía la democracia y la otra la ponía en riesgo. Entonces hay un nivel de valoración, de repente no es la democracia como uno más la podía imaginar, pero sí libertades, la posibilidad de que no abusen de algunas cosas. Entonces yo creo que sí, también es una lectura, pero alienta al fujimorismo esa lectura. Pues. Claro, me parece que ellos no están entendiendo realmente lo que les pasó en las 2 últimas elecciones, que perdieron elecciones que tenían ganadas contra candidatos que no eran buenos, Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski. No están entendiendo eso. Ellos, por ejemplo, en la última elección le echan la culpa a Humala, que no dejó votar a los militares, que no dejó votar a la policía, que los medios de comunicación, que el comercio, o sea, se buscan 1000 excusas, y también se buscaron 1000 excusas del 2011. Ahora, pero no ganan en la próxima elección si siguen haciendo así también. Bueno, vamos a ver pues quién resulta el candidato que encarna el antifujimorismo, pero yo creo que pero cómo se reparte también el sector que el fujimorismo quiere representar, porque en el último proceso electoral, Fernando,
y por eso creo que el fujimorismo también es agresivo, porque y conservador, entre comillas, porque quiere de alguna manera representar a todos esos sectores, a los evangélicos, a los, digamos, más, en ese sentido, si quiere, recalcitrantes en términos de su discurso y su accionar. Pero el 2021, esos van a tener sus propios candidatos. ¿Tú crees que van a mirar a Keiko como su candidata? Bueno, van a tener otros más radicales, me parece, ¿no? Hay muchas posibilidades, ¿no? Y hay gente que ya quiere captar también ese voto conservador. En fin, pero lo que tenemos en realidad es que el fujimorismo no cree en esas cosas. Ellos creen que les está yendo muy bien, que a la gente no les importa esta actitud prepotente que están teniendo, y no tienen límites, ¿no? Es increíble. Ahora, todo lo que ocurre últimamente. Entonces van a seguir así, yo creo. Fernando, aquí me preguntan en las redes, dos cosas, es bueno que se aclaren, ¿no? Una que dice que cuando tú dices el presidente está evaluando, ¿crees tú que esté evaluando esto de o renunciar o, digamos, frente a la vacancia que dentro de poco le pueden ya procesar o encaminar? Y por otro lado, claro, lo que preguntan es si tú estás de acuerdo con que pase una de las dos cosas. No, o solo estás leyendo el contenido. No, para nada. Yo creo que eso sería muy perjudicial para el país y para todos nosotros. Ya, de acuerdo, eso está ahí. Pero lo otro es, dice, ¿por qué crees tú que Pedro Pablo Kuczynski está evaluando? ¿Por qué no crees que lo que ha dicho, por ejemplo, el fin de semana en radioprogramas, diciendo, bueno, sí, di servicios esta, que no era Odebrecht, que no sé qué, pero a través de tal empresa, no es como ya su salida del problema? ¿Por qué crees que él va a estar hablando al otro? Pero qué salida del problema. El problema sigue creciendo. Ya has visto que la comisión lo ha vuelto a invitar. Obviamente van a exprimir ese limón hasta el final. Eso les da réditos políticos a ellos y van a seguir utilizando. Y él no puede responder ante la comisión porque entraría en más contradicciones de las que ya ha entrado. O sea, no es que diga que la comisión es un circo, no, es un pretexto. Él no puede responder. Pues le van a decir, usted dijo esto, ahora dice eso, usted mintió. ¿Cuánto le cobró usted a Odebrecht? ¿Cuántas otras consultorías hizo con Odebrecht? ¿Cuántas hizo su amigo Sepúlveda? En fin, o sea, está enredado, pues se ha enredado el mismo. Ahora, pero ¿cómo se sale de eso? Tú que, digamos, aparte tendría que salirse con liderazgo. Hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, la experiencia en América Latina muestra que es más rentable para el que esté en el gobierno y se ve amenazado en una situación así, tomar una actitud firme y enfrentar directamente a la oposición que quiere tumbarlo. Pero eso no hace que no lo hace. O sea, si inclusive frente a los allanamientos, Fernando, que están en el marco de la ley, se solidariza con primero dice que esto se ve mal, que no se respete el debido proceso, uno, y después nadita, Keiko, tengo que ver con él, o sea, como pidiendo disculpas de algo que evidentemente él no puede manejar ni su bancada, va a manejar el Poder Judicial, el Ministerio Público. No, y la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, también diciendo, no, está mal. O sea, ese es el problema, pues, que no tienen estrategia política. Y tenían una carta que era el indulto a Fujimori, que lo han manoseado hasta desgastarlo, y digamos, todavía pueden usarlo. No sería extraño que lo indulten antes de Navidad o que lo indulten cuando viene el Papa o qué sé yo, pero ya han manoseado tanto el tema que ya, si lo hacen, creo que no le resultaría tan útil, tendría más rechazo, más oposición, más críticas y qué beneficios, digamos, qué réditos políticos. Sí, entonces esta carta, si lo hubieran usado hace 6 meses, puede gustar o no gustar a mucha gente, pero si lo hubieran usado hace 6 meses, yo creo que le habría dado un respiro, un aire, una posibilidad de recomponer las fuerzas, pero no lo hicieron, pues seguía vacilando, seguía dudando, y entonces ahora, y el actor del fujimorismo, Kenji, ¿dónde está en un momento como este? ¿A qué voy? Porque se supone que la lógica de sacar a Fujimori de la cárcel empataba con que Kenji, a propósito de eso, se iba con 20 en la bancada. Y ahí sí, efectivamente, le das un golpe severo al fujimorismo. Pero parecería que hoy día todos se han alineado con Keiko. O sea, huelen el poder en Keiko y no en Kenji. A Kenji, digamos, es uno, ¿no? Obvio, y de eso tiene la responsabilidad el presidente. Claro. Porque él ha estado trabajando, obviamente, hombro a hombro con Kenji en todo esto, y lo ha dejado en el aire. Y entonces se ha ido debilitando Kenji y cada vez ha ido perdiendo peso dentro del fujimorismo,
por culpa del presidente, que lo dejó en el aire. O sea, Kenji estaba muy agresivo al comienzo y ese era el momento preciso para dar ese paso del indulto. No lo hizo y ahora, como digo, si lo da, bueno, ya Kenji podría levantar un poco la cabeza, pero no mucho tampoco. Pero no se iba a 20 del Fujimorismo. No, de ninguna manera, porque lo que van a decir los otros es: nosotros hemos presionado al gobierno y hemos logrado el indulto. No, pero además, Fernando, yo te digo, si tú ves a Luz Salgado, a Becerril o a la señora Bartra haciendo lo que hace frente a un fiscal que tiene una orden judicial para allanar un local, comportarse de eso, el fujimorista que viene de una región y los mira a ellos dirá: pucha, si yo me quiero ir, esto me van a hacer la vida imposible. No, claro. Me van a sacar una de... No, olvídate, nadie se va a mover de ahí. Ahora, hoy día Juan Carlos Tafur escribió un artículo en El Comercio, no sé si lo has visto, que lo que dice es, en esta misma lógica que tú planteas de la iniciativa, ¿qué es lo que le queda al presidente? Entonces una dice hacer algo que hizo Pañagua en ese momento, un bien superior, democracia, instituciones, me someto a eso, pero finalmente impulsar algo que tenga que ver con la lucha contra la corrupción más institucional. Podría servir eso, pero tampoco tiene de Pañagua, ¿no? No, pues porque el presidente no ha encabezado la lucha anticorrupción desde el comienzo y a estas alturas, un año y medio después, ya es imposible que él se ponga a hacer eso. No le da el cuerpo, no tiene interés y además nadie le creería. Entonces ya no tiene los instrumentos. Pudo haberlo hecho al principio y hubiera sido muy importante y habríamos avanzado mucho, me parece, pero a estas alturas ya no, eso ya creo que hay que descartarlo. Ya tiene muy pocas opciones, porque está muy desgastado y ha perdido credibilidad. Por ejemplo, sale el ministro y dice: yo le creo al presidente y no le creo a Marcelo Odebrecht, y poco después el presidente termina admitiendo lo que había negado y lo deja en el aire. Salen los congresistas y dicen: la primera dama no debe ir a la comisión, y después él dice: bueno, que vaya, no hay ningún problema. Qué difícil defender a Kuczynski, ¿no? Lo deja en el aire, los deja colgados de la brocha. Entonces ahora vamos a ver quién es el siguiente que sale a defenderlo. No, pero además debe ser muy complicado, Fernando, para algunos, sobre todo ministros, tratar de jugar, digamos, a dos tiempos. Una, para no pelearse con el Fujimori para que no los voten de ministro, y otra, tratar de defender al presidente para que por lo menos tengan algún vínculo con el presidente y no los vea tan mal, ¿no? Claro, el asunto es que no hay una estrategia, pues, no hay. Podría haber una estrategia de choque. Sí. Ya vamos a pelear y pelean, pues, y a ver que lo censuren, pues, y a ver... cerramos el Congreso, pues, claro, podría haber una estrategia. Ahora, dicho sea de paso, ojo, eso está pendiente. Si hay una cuestión de confianza, si hay una censura a un gabinete, puede ser disuelto el Congreso, pueden haber elecciones parlamentarias nuevamente. Es una carta que todavía está ahí. Ahora, pero dada la debilidad de Kuczynski, ¿la jugará? Muy difícil, ¿no? No, pero además, inclusive, acuérdate, Fernando, cuando hacen la cuestión de confianza y se tiene que ir Zavala y, bueno, toda la historia que ya conocemos, digamos, el paso siguiente hubiera sido poner a alguien en la presidencia del Consejo de Ministros que se pare bien y que diga: ya, la próxima te portas así de bravucón y nosotros ahora sí la jugamos en serio. Puso a Mecha Arauz, y en segundo lugar casi que hizo ese gabinete y enseguida casi se fue a pedirle disculpas al fujimorismo por haberlo hecho. Así es. Ese es el problema, pues. Claro, no hay una estrategia política, pues. Ahora, ¿y dónde están los grandes analistas de ese gobierno, los ministros que resolvían las cosas antes en todos los medios? Yo escuchaba a Carlos Basombrío, a Coco Nieto, en todos lados. Tenían la estrategia perfecta, no solo para hacer un buen gobierno, sino para resolver todos los problemas del país, y ahora están sometidos a unas dinámicas. Están tratando de conservar su puesto, cada quien está tratando de conservar su puesto, es sálvese quien pueda. Entonces ese es el problema, ¿no? No hay una estrategia, y la estrategia tendría que marcarla sin duda el presidente, ¿no? Y yo creo que una estrategia ahora tendría que ser la de enfrentar, confrontar y quizás lograr aglutinar nuevamente a las fuerzas que lo llevaron a la presidencia el año pasado y jugársela. Es muy riesgoso, pero es una de las pocas salidas que tiene ahora. Sin embargo, a él no le gusta eso, no le gusta correr ese tipo de riesgo, no le gusta el enfrentamiento, rehúye siempre el enfrentamiento, y entonces lo más probable es que se siga debilitando y lo sigan golpeando. O sea, ¿y tú crees? ¿Qué te dice tu intuición? Que se lo van a vacar. Bueno, yo creo que es una posibilidad muy grande, no sabemos. Nadie lo sabe, ni siquiera los propios protagonistas del juego lo saben.
O sea, ¿tú crees que así como está dura 5 años? Muy o sea, difícil, así como pues, está. Muy difícil, pues. Pero además, ojo, que no estamos de acuerdo ni Fernando ni yo con que eso pase, que bajen al presidente ni que se renuncie. Hay otros mecanismos que la democracia tiene para resolver estos problemas. El asunto es que él tiene que colaborar, por decirlo de alguna manera. Pero la otra cosa es que se va instalando lentamente, subterráneamente, pero se va instalando la idea de que ya es mejor acabar con esto de una vez. Sí. ¿No? Ese es peligrosísimo, pues, porque la gente dice, y nos vamos a pasar de aquí al 2021 en esta situación de enfrentamiento que paraliza el país, que distrae los esfuerzos, nos vamos a pasar así, ya mejor acabemos de una vez, y eso juega a favor del fujimorismo. Sí. Ya en ciertos círculos esta idea ya va cobrando fuerza, es peligrosísimo. No, y lo otro es, Fernando, que otras agrupaciones políticas creen que la pueden librar mejor en un escenario precipitado que hacia el 2021. ¿Por qué? Yo te digo, por eso es que, y te pregunto mejor por los otros actores, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, Acción Popular y el propio Vitocho, o Víctor García Belaúnde, haciendo suyo el pedido de Vilcatoma para que vaya la primera dama y generando, eso digamos no es ánimo de fiscalizar, ¿no? Da ya la impresión de que es mejor que ya se vuelva a repartir las cartas. Así es, no, claro, o sea, ese es uno de los problemas. Cada quien está jugando su propio partido y viendo cómo obtiene beneficios de esta crisis, y entonces ocurren claro, pero no solo en términos de créditos personales para, digamos, hacerse como los grandes hacedores del nuevo momento político, sino yo te digo, yo creo que, por ejemplo, hay una gente de Acción Popular que cree que si esto se cae, Barnechea puede ganar la elección. Claro, o sea, sí. Dice, Barnechea gana. Plenamente de acuerdo, como grupo. Claro, como grupo. De la izquierda pueden decir, mira, ya lo apoyamos en la campaña, mira lo que resultó, ¿por qué no ahora si nuestra candidata estaba creciendo? Claro. ¿Por qué no el otro? Pues, entonces todos van a empezar como a decir, es mejor ahora que llegar al 2021 donde va a ser más complicada la cosa. Así es, o sea, lo que funciona son los intereses grupales y de los caudillos que están viendo cómo se benefician ellos de toda esta situación. Entonces, eso también puede ayudar a que empujen el carro en la dirección que está empujándolo el fujimorismo, ¿no? Sí. Entonces, es muy, muy complicado, pero para revertir eso, se requeriría pues liderazgo, pues. Un líder fuerte que enfrente esto, que se la juegue, que corra un riesgo, pero que tenga posibilidad de salir adelante. Pero eso es lo que no hay, o sea, no solamente el presidente, no existe en el gobierno un líder con esas características. Sí, pues. Entonces, ni en el gabinete ni en el Congreso. Entonces, eso es un factor que lamentablemente complica las cosas. Pero si el escenario se precipitara y fuera un escenario de vacancia o de nuevas elecciones, al fujimorismo le iría bien, porque claro, hay una encuesta que dice que sacarían más congresistas. Yo no sé, yo también. Yo creo que, mira, en nuevas elecciones la gente, diría, mira, todos son iguales. Y los que llegan como nuevos, siendo nuevos, o los que vienen de atrás pero parecen nuevos, eso pueden empezar a tener. Sí, yo creo que sí, porque además si hay elecciones congresales, por ejemplo, en caso de disolución del Congreso, si hay elecciones congresales, ya no existe el factor arrastre, ¿no? Keiko ya no arrastra votos, Fulano no arrastra votos, sino son los propios congresistas los que tienen que ganar sus votos en sus regiones. Son elecciones ya más fragmentadas, distintas a lo que tenemos, que en la elección nacional el candidato a la presidencia arrastra a sus congresistas. Entonces, eso en el caso de que se cierre el Congreso, de disolución, pero en el caso de que se convoquen a nuevas elecciones. Bueno, yo creo que ahí es una incertidumbre muy grande, ¿no? No, los fujimoristas creen que la tienen hecha porque tienen un partido, que van adelante en las encuestas, todo le iría bien, pero no es así, ya se ha demostrado en las dos elecciones anteriores. Yo creo que entraríamos en un periodo de incertidumbre y eso es muy negativo para el país. Muy negativo para la economía que está empezando a recuperarse. En fin, eso nos afectaría a todos. Hay otra cosa que preguntan acá, ¿no? Digamos, ojo que lo que está haciendo Fernando, y le agradezco por eso, es venir como a mostrar todas las cartas que él ve están jugándose, ¿no es cierto?, en el póker, en el juego. No es que él esté alentando, buscando, ni yo, por supuesto. Pero lo que te quiero preguntar es, porque dice, si se va Kuczynski, pero Kuczynski tiene 2 vicepresidentes, ¿tú crees que se va Kuczynski? No, los vicepresidentes vuelan en un minuto. ¿Sí? Claro, obvio. O sea,
la idea es gobierno de transición y adelantar elecciones. Acuérdate, cuando Fujimori renuncia por fax desde Japón, él tenía un vicepresidente, Ricardo Márquez. Sí. Y entonces Ricardo Márquez levantó su dedito y dijo, yo soy el vicepresidente, a mí me toca afuera. Sí, y acá lo sacaron, a nadie le importó. Ya se ha ocurrido en muchos lugares en América Latina. O sea, si esto fuera al final del gobierno, bueno, ya se termina el periodo con un vicepresidente, pero ahora no. Y ahora, porque además la realidad es que imagínate que a Pedro Pablo Kuczynski lo suceda Martín Vizcarra o Mecha Arauz. ¿Tú crees que hasta el 2021 la situación cambiaría? Empeoraría, porque le harían la vida imposible también. Entonces no se sostiene. Además, con Martín Vizcarra, políticamente no se sostiene eso. Ya le mandaron el mensaje, porque efectivamente cuando lo hacen renunciar al Ministerio de Transportes, en realidad el Fujimori no estaba pensando en que renuncie el ministro de Transportes, estaba mandándole un mensaje al vicepresidente de la República. Claro, al vicepresidente de la y el presidente está notificado. Y Mecha Arauz la ponen encima del presidente del Consejo de Ministros para otro error, porque un gobierno así no puede arriesgar a sus vicepresidentes porque se queman. Entonces pero en eso Kuczynski no ha tenido una estrategia, no ha tenido en esto una visión de futuro. Tiene una visión de futuro para la economía, pero no para la política. Pero ¿cuál es? Porque tú, digamos, lo conoces también a Kuczynski, o sea, has tratado con él, ¿no? Pero ¿qué es? Porque no escucha, nadie le dice. Y yo digo, y creo que la vez pasada lo conversamos y lo he dicho de manera transparente, hacia el final de la campaña, el proceso electoral, tuve una cercanía con él, yo no lo conocía, digamos, sí lo había entrevistado, pero no lo conocía más, y a mí me sorprendió cuando lo escuchamos hablar sobre cómo estaba viendo el panorama después del primer debate, cuando Keiko, acuérdate, lo pulveriza. ¿Sabes qué él pensaba del segundo debate? Que Keiko iba a ir con una actitud más conciliadora. Eso decía, me han dicho que va a ir, entonces no tengo por qué enfrentarme. No, es que él tiene esa actitud ante la vida, es así, y a estas alturas no va a cambiar. Ahora, una cosa que él detesta, que no le gusta, es el conflicto, la confrontación. Entonces de eso aprovecha la gente que lo rodea y le dice lo que él quiere escuchar. Entonces eso es peligrosísimo porque se aísla del mundo. Él está rodeado por una serie de gente que no se atreve nunca a decirle cosas que a él no le gustan. Entonces le dicen, lo sobonean, lo franelean y le dicen las cosas que él quiere escuchar y con eso él está contento. Porque tú le dices cosas que no le gustan, inmediatamente se le erizan los pelos y te aparta. Entonces es complicadísimo porque está en una burbuja. Entonces y de eso se aprovecha la gente que lo rodea. Entonces ese es un problema, porque como digo, él tiene un temperamento conciliador, lo cual no es malo. No, al contrario, eso es lo que, claro, bien pero en una situación como esta, eso no sirve, pues. Sí. Aquí lo que necesitas es otro tipo de liderazgo. No, y con el fujimorismo hace tiempo deberías, Fernando, haberte ya dado cuenta, Kuczynski, de que su amor no ha sido correspondido. Él dio señales al comienzo de querer llevarse bien. Claro. Si te tiraron la puerta, cambia de estrategia y dices, oye, no voy a insistir, soy el presidente. Obvio. Y él siguió, hasta el último, hasta la semana pasada. No, sigue, te digo que no, nadita, no, yo no tengo. O sea, eso es una... No, va a seguir así porque ese es su... Ya, bueno, pero el otro lado, su digamos, carácter. Es como que tú vas y quieres enamorar pues a Becerril, ¿no es cierto? Y Becerril obviamente no sea lo que te... Ya más o menos uno imagina lo que te va a decir, ¿no? Bueno, pero están todos en esa actitud, ¿no? El secretario general, José Klimper, está en una actitud muy dura y muy agresiva. Y él es un hombre personalmente tranquilo también, ¿no? Pero ya están en una onda pues de confrontación muy fuerte, se sienten agredidos con esto de la fiscalía, por ejemplo, los allanamientos, entonces reaccionan peor todavía y bueno, yo creo que van a ir hasta el final, ¿no? Hay otro elemento también que hay que terminar, ya me están haciendo señas, Fernando, y te agradezco mucho, nos hemos pasado un poco más de lo que tenía previsto, pero vale la pena, es lo que está haciendo el Ministerio Público. Yo creo que lo que buscaron era atarantar al fiscal de la Nación para que empiece a bajarle el tono de las investigaciones. Así es. Y se han encontrado
no sé si con 2, pero Hamilton Castro, que se empezó a mover un poco más rápido, y José Domingo Pérez, que tú lo has visto una diligencia bien plantada, o sea, ese fiscal no es que se ha asustado. Anóteme acá, la señora me está amenazando, no sé con quién me he metido, pónganlo en el acta. El otro señor Becerril lo firma y él dice, señor, le estoy explicando que hay una resolución judicial, léala si usted quiere, pero déjeme trabajar. O sea, no sea milana. No, pues, o sea, eso muestra que los fujimoristas no son tampoco tan hábiles, ¿no? O sea, ¿qué creían? ¿Que podían enfrentarse al fiscal, vapulearlo, chancarlo, pisotearlo? No, pues, así no es. Y mira, día siguiente, ¿qué ha Los hecho? otros no son bancos tampoco, Mira, ¿no? ¿qué ha hecho al día siguiente? Ha pedido otra vez, donde Richard Concepción Carguancho, autorización para allanar la casa de 2 personas, Así una es. en San Martín y otra acá en Lima. Y se la han dado. O sea que ellos van a seguir. Ya Claro, dice, pues. hoy día Correo dice que ya el fiscal José Domingo Pérez pidió ir a interrogar a Barata por el caso de Kiko. O sea, digamos, por ahí es se han metido en 11 varas, en camisa de 11 varas, pues, pero yo creo que la respuesta de ellos, como te decía al principio, es la huida hacia adelante. Más agresividad para tratar de salir de este problema, creando otro problema mayor. Sí, pues. Y eso es lo peligroso. Y bueno, vamos a ver, ojalá que el Claro, es presidente patear el tablero. Pues. reaccione en algún O sea, es momento. patear el tablero, ¿no es cierto? Sí, es, sí. digamos, si no puedo controlar aquello que me está directamente perjudicando, digamos, pateo el tablero para que otra vez empecemos a Tumbemos jugar la otra casa juego. entera. Sí, Así es. pero Eso vamos, es lamentablemente. pero claro, es así. digamos, pero el presidente, pues, lamentablemente, es como la historia de los 3 chanchitos. No es que ha hecho la casa de ladrillo, sino de pajita. Entonces soplan y se cae. Sí, No, ¿cómo pues. lo defiende? Ese es el problema. Pues. Ojalá que reaccione, que Ojalá. se ilumine en Navidad. Sí. Fernando, te agradezco mucho. Gracias, por haber Lacha. venido con tanta claridad a explicarnos el momento. Yo creo que es bueno hablar de esta manera, porque lo peor es autoengañarnos y creer de que la cosa no es grave. Es grave, y el presidente es el primero que tiene que entenderlo, porque lo único que le dieron o le dimos como encargo era que cuidara la democracia. Y a uno dijo, no quiero más, o sea, en economía haz lo que te parece, haz lo que quieras, pero por favor, cuídame la democracia. Y mira cómo la estás cuidando, lamentablemente. Así es. Fernando Rospirosi, muchísimas gracias por haber Gracias, venido con nosotros. Tengo que ir a una pausita breve y regreso para la parte final del programa. Ya regreso. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano de Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:53 de la mañana, no tengo tiempo ya para más, solamente para 2 cositas. Una, para contarles que estamos preguntando para que ustedes nos puedan ayudar con su respuesta. ¿Usted le cree a Alan García cuando dice que no conoce a los Odebrecht? ¿Ustedes le creen a Alan García cuando dice que no conoce o no tuvo ninguna relación con los Odebrecht? Digo, el abuelo, el papá, el mismo Marcelo. Esa es la pregunta. Y ahora, como tenemos un par de minutitos todavía para terminar, ¿qué tal si les dejamos con el hit del momento? ¿Sí? Emanuel, ¿lo tenemos? Luis, ¿lo tenemos listo? ¿Sí? Hasta el día de mañana, de 7 a 9, aquí. No, tengo que decir esto, discúlpame. Sergio Tejada estaba previsto que venga hoy día, ha tenido una complicación, por eso no ha podido, pero se ha comprometido en venir el viernes. Con él conversamos largo con él. Entonces, con el hit del momento, La China Rebelde para ustedes. Yo lamento esta actitud de violencia. Es lamentable que quien pretenda ser presidente del Perú tienes que aceptar que del pueblo no tienes los votos para gobernar. Contigo tocaría no solo deja de mandar a la oposición.
Tienes las horas contadas y el juicio final se acerca, muñeca. Disolver la corrupción, disolver la impunidad, por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Rimas con detalle hacen que estalle la alerta. Hagan lo que hagan, nunca más a los 90, ¿qué pasa? Dictadura y cual desgracia, la valla es un ejemplo de lo podridos que andan. Todos quieren disolver y a los 90 volver. Rico tiene que entender que el presidente no es. Y sacar a Pipe Crack y parte del tribunal. Él tiene que entender que el presidente no es. Definitivamente. My name is Fáctico, como el poder. Katie Black One. 148 bits. El cerebro de esta operación. RBC 104.7